Mi nombre es José Bustamante García, soy el nieto número 122, restituido por las abuelas de Plaza de Mayo. Soy hijo de Iris Nélida García y de Enrique Bustamante, ambos secuestrados en 31 de enero de 1977 por fuerzas de la represión de la última dictadura cívico-militar. José, ¿cuáles son los primeros recuerdos de tu infancia que tenés? ¿Dónde te criaste? Los recuerdos que tengo de mi infancia son felices, muy lúdicos, de mucho juego. Me crié una parte de mi infancia hasta el año, cuando yo nací, en julio del 77, ¿no? Según testimonio de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que luego en juicio testimoniaron esto, ¿no? Pero no tengo la fecha precisa de mi nacimiento. Entonces, desde agosto del 77 hasta 1985 me crié en la base naval de Puerto Belgrano, al sur de la provincia de Buenos Aires, y en Río Gallegos, ¿no? También en una base, con intermitencia. Luego, a partir del 85, vivimos junto con mi familia de crianza acá en la ciudad de Río Cuarto. Entonces tuve una parte de mi niñez criado en una base y otra parte ya acá en Río Cuarto, pero siempre con los recuerdos que tengo son de mucho juego, de compartir mucho con amigos, de sentirme bien, de sentirme feliz. Criado en una base militar y también imagino con una vida militar, ¿no? Con lo que eso implica estar en esos lugares y vincularte con gente. Bueno, tu papá en ese momento estaba en el ejército, entonces era como una vida rodeado de eso también. Mi papá de crianza en realidad era un marino, pertenecía a la Armada, ¿no? Pero era un militar, por así decirlo. No quiero hablar por él, pero más o menos por la reconstrucción y los recuerdos que puedo llegar a tener, no era un militar por vocación, sino más que nada por una cuestión de, como hoy puede ser salida laboral, se puede decir, ¿no? De tener un trabajo seguro, un ingreso seguro, dada su historia familiar, que él de joven se fue de su casa, de la casa de su familia. Entonces, bueno, es como que encontró en la Armada un lugar donde poder desarrollar su vida con cierta estabilidad, digamos, pensando en una ocupación. Entonces, lo que es en cuanto a lo militar, nosotros en mi casa de crianza, no se vivía como como algo del todo cómodo. Al contrario, mi padre de crianza renegaba mucho de lo que era su profesión, ¿no? Por todas las injusticias que se viven, más allá de que no teníamos conocimiento de todo lo que pasaba realmente con el terrorismo de Estado por aquellos años, más allá de que vivíamos en una base, nosotros como que estábamos con muy poca información, por así decirlo, ¿no? Y eso, vivir en una base siendo niño, con toda esa inocencia de no saber todo lo que pasa, ¿no? Realmente, pero no teniendo contacto ni con violencia, ni con situaciones incómodas, sino al contrario. En la base donde yo me crié, veías barcos, veías aviones, que quizás a lo que era la niñez en aquellos años, estamos hablando del principio de los 80, uno jugaba con soldaditos, uno jugaba con un arma, digamos, entonces parecía una cosa no sé, muy lúdica hasta algún punto. En esa base tenías lugares donde era campo de entrenamiento, entonces había cosas donde diferentes artefactos, por así decirlo, donde se entrenaban los soldados. Y uno como niño estaba fabuloso, eso, jugaba a ser soldado, digamos, ¿no? Con esa ingenuidad. En esa base había cine, había fábrica de helado, había de todo, digamos. Y tenías canchas para practicar el deporte que vos quisieras. Es cierto que había una notable diferencia y discriminación de lo que era un oficial a lo que era un suboficial. En el caso de mi papá de crianza era un suboficial, entonces vivía muchas de estas injusticias, malos tratos, es decir, aparentemente por lo que uno escucha hoy en día en algún medio y alguna víctima que sigue habiendo de aquellas prácticas, todavía son justamente prácticas que en alguna de las fuerzas se siguen sosteniendo, pero en aquel momento eran continuas, digamos, el tema de los malos tratos y demás. Entonces por eso no se vivía quizás en casa de lo más felizmente lo que era la carrera militar. Tampoco se trataba demasiado el tema, ¿no? Era como que
por así decirlo, papá la pasa mal en el trabajo, por decirte entre comillas, pero no mucho más detalle, y yo vivirlo eso, con esa ingenuidad de jugar, de poder salir en la bici a la mañana y volver a la tarde, que está bien, pasaban muchas cosas feas afuera, pero uno no sabía en ese momento y estaba como a cierto resguardo, por así decirlo. José, ¿cómo te enterás vos de que tus papás de crianza no son tus padres biológicos? ¿Cuándo te lo cuentan? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué información te dan ellos? Vivimos una parte de mi niñez en bases, más que nada en la base naval de Puerto Belgrano, pero a partir del fallecimiento de mi papá de crianza, que se da en el año 1985, nos venimos a vivir a la ciudad de Río Cuarto, donde residía la mayor parte de la familia de mi mamá de crianza. Entonces toma la decisión mi mamá de que nos viniéramos a vivir acá a Río Cuarto. Al tiempo, a los pocos meses de nosotros estar viviendo acá, mi mamá de crianza me cuenta una noche de que, yéndonos casi a dormir, de que tenía que contarme algo, que era algo que habían hablado con mi papá de crianza, pero que bueno, que en algún momento me querían compartir. Obviamente él falleció, le quedó esa cuestión a resolver a ella, y bueno, me comentó eso, que yo no era hijo biológico de ella ni de mi papá. Bueno, obviamente fue un shock para un niño de 8 años aproximadamente, que te diga tu mamá que no es tu mamá, obviamente es un porrazo. Y bueno, a partir de ahí supe, de temprana edad, por así decirlo, una relativa verdad, en el sentido de que sabía de que no era hijo de quienes me habían criado hasta ese momento, pero tenía muy poca información acerca de mi origen, dado que ella me relata de que, bueno, ellos eran un matrimonio, su oficial de la Armada, no podían tener hijos biológicos. Mi madre de crianza prestaba un servicio, una especie de servicio doméstico de cuidado de un niño, de un matrimonio de un oficial, un piloto naval de la base. Este piloto naval, bueno, empiezan a tener una relación laboral en principio, pero socializaban algo, y se entera de que mis padres no podían tener hijos biológicos, con lo cual lo que me relata mi madre de crianza es que de buenas a primeras aparece en un momento, en agosto del 77, quien después resultó ser mi padrino, este oficial, piloto naval, aparece conmigo. Me dice, bueno, vos querías un hijo, no podías tenerlo, acá tenés. Mis padres, dice mi mamá, que ellos como matrimonio preguntaban sobre mi origen, con lo cual a lo que respondía él que no interesaba, que no preguntaran, que por ahí yo puedo pensar, yo conocí y viví un poco eso de la historia de la jerarquía entre oficiales y suboficiales. Cuando un oficial te dice, más en aquellos momentos, no preguntes más, no preguntes más. Más allá de que uno puede pensar que más adelante se pueden hacer otras averiguaciones, ¿no? Pero en esa instancia, en ese momento, no estaba la opción de saber a través de esta fuente, que era la fuente directa, que era quien me lleva supuestamente en avión desde Buenos Aires hasta Puerto Belgrano, al sur de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. Tan solo eso es lo que me relata mi mamá de crianza, que es lo que le cuenta él, mi padrino, ¿no? Que después resultó ser elegido ese matrimonio como padrinos, ¿no? De bautismo. Me bautizan en la iglesia Estela Maris, que también quedaba dentro de la base naval de Puerto Belgrano. Eso es lo que me entero en ese momento. Tampoco, cuando ella me lo relata, ya acá viviendo en Río Cuarto, y me cuenta toda esta inmensa noticia y tan movilizante, la verdad que sí, fue muy movilizante, fue triste, fue dolorosa, pero no quise saber nada, no quise averiguar nada, no pregunté tampoco nada, y decidí vivirlo como si fuera un secreto, ¿no? Como un secreto que teníamos nosotros, y que nunca ella me dijo, no digas nada, ni nada por el estilo, pero yo lo vivía quizás a esa temprana edad como una especie, hoy lo pienso, con todo lo que me pasó luego y este proceso que estoy de restitución de identidad, me doy cuenta que lo viví también con una cierta vergüenza, como que sentía que no era hijo en algún punto, ¿no? Más allá de que ella siempre
me brindó muchísimo amor y parte de esa felicidad que yo viví, que siento que viví como niño, se debe a esto, a la madre que tuve, más allá que uno puede pensar, ser totalmente feliz, no sabiendo tu origen o no sabiendo la verdad, pero con las herramientas que tenía en ese momento era lo que yo sentí, lo que viví, ¿no? Así que así fue como me enteré. ¿Y cuándo hiciste el clic de decir, sí, quiero conocer mi verdadera identidad? Es decir, es bastante, tendré que explicar varias cosas para decir, no hay un momento, no hay un único momento, es decir, obviamente vas transitando tu vida, en mi caso, niñez, adolescencia, parte de mi vida adulta, y lo tenía reprimido por muchas cuestiones, el tema de iniciar una búsqueda. Pensaba que podía ser una posibilidad, mi origen, el hecho de la apropiación, del terrorismo de Estado, pero a la vez también sabía, por experiencias en mi entorno, por así decirlo, de que existía mucha trata de personas. Entonces también mi origen podría estar asociado a eso, a ese contexto de caos en el Estado y de trata de personas o del terrorismo de Estado, como también dije. Un momento es, más allá de que con quien después resultó ser mi esposa, que fuimos novios muchos años, que es Vanina, mi compañera, mi pareja, mi esposa, cuando yo le cuento este secreto, que para mí era un secreto porque no lo compartía con nadie, al tiempo, para resumir un poco, ella decía que de su punto de vista yo podía ser hijo de desaparecidos. Con lo cual, bueno, yo decía que no quería saber demasiado al respecto, de un modo creía que mi vida estaba bien como estaba y que quería seguir adelante así, sin tratar de saber nada acerca de un posible origen, que podría ser triste o no, podía haber una familia que buscara o no, es decir, son muchas cosas las que uno va pensando y sintiendo, a la vez que también me fui dando cuenta conforme avanzaron los años, y fue a través de diferentes medios de comunicación que la cuestión, la problemática, lo que pasó en la dictadura me fue llegando, ¿no? De alguna forma, me fui dando cuenta de que en el caso que yo iniciara una búsqueda, mi madre de crianza podría tener que afrontar alguna consecuencia legal en el plano judicial debido a que yo no fui inscripto como adoptado. Yo fui inscripto como hijo biológico de quienes me criaron, cuando eso es falso. Digamos, hay una partida de nacimiento que dice que yo soy hijo de quienes no soy realmente hijo. Y yo, siendo niño, me di cuenta de esa situación, más allá de que después me di cuenta de las consecuencias ya siendo adolescente o adulto, ¿no? Pero siendo niño me acuerdo que en algún momento buscaba eso, al tiempo de haber recibido esa noticia, si bien no hice demasiado, trataba de no pensarlo, buscaba como una especie, me parece, como una especie de documentación que dijera que yo era adoptado o una cosa así. Me acuerdo de ver mi partida de nacimiento, que decía que era hijo de tal, hijo de tal. Y yo en ese momento me di cuenta, no, esto no es así, digamos. No sé si tan conscientemente y teniendo comprensión de todas las consecuencias, no, casi con seguridad que no, pero me di cuenta que ya había algo que no estaba, más allá de lo que me había dicho mi mamá, había algo que no estaba bien, digamos. Porque está bien, no soy hijo me dicen que no soy hijo, pero acá dice que sí, ¿no? Entonces esa contradicción después ya me empezó, cuando fui más grande, como acabo de decir, al darme cuenta de que podían ser consecuencias legales que afrontar mi mamá, eso también era un ancla, un freno a la hora de intentar iniciar una búsqueda sobre mi origen, dado que quería protegerla, ¿no? Y sigo queriendo protegerla de algún modo, en la medida de lo posible. Pero bueno, al tiempo pasaron varias cosas, más o menos casi, no digo en simultáneo, pero en un periodo de tiempo bastante breve, que fue que con Vanina fuimos padres de Victoria, nuestra hija más grande, que hoy en día tiene 10 años, y a los pocos meses de comenzar a vivir la paternidad, por así decirlo, que eso moviliza, que eso hace pensar con respecto a ese origen en algo, pero a la vez en ese momento todavía el eje o lo que yo pensaba era ese intento de protección acerca de mi mamá de crianza, pero bueno, al nacer Victoria ya empecé a tener otras cosas en mi horizonte, en nuestro horizonte, porque Vanita también siempre fue respetuosa de lo que yo sentí y pensaba el no querer motorizar una búsqueda, pero bueno, ahí pasó
que recibí un llamado telefónico donde estaba trabajando de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba, la filial de Córdoba, del equipo de acercamiento. Entonces me dicen, eso también fue muy choqueante en algún punto, porque algo que yo venía viviendo como un secreto guardado en un cofre con muchísimas llaves y candados, de repente me daba cuenta que hay alguien que sabía, según lo que pensé en esos segundos cuando recibo el llamado, alguien que sabía algo que yo no sabía, digamos. ¿Por qué me llaman de abuelas? Es decir, que alguien sabe algo que yo no sé. Me sentí como que me estuvieran espiando, observado, digamos, una cosa así todo muy loco en segundos. Y al principio de ese llamado intenté como, bueno, y a la vez pensé en mi vieja y traté de como tirar la pelota afuera, como quien dice en términos futbolísticos, de decir, no hacerme demasiado cargo, como diciendo, no, estás equivocado, ¿por qué me contactás a mí? No tengo nada que ver, qué sé yo. Cuando uno puede, desde afuera, podría pensar, en mi caso, como diciendo, sabés que tus padres no son tus padres, fuiste criado por un matrimonio de militares, fuiste llevado por otro militar, hay una partida de nacimiento apócrifa, es decir, es como que todo va sumando para ese lado, pero a la vez yo tenía una negación importantísima con respecto a eso, tenía todo esto lo que pensaba con respecto a mi madre, a mi familia, al no querer indagar en algo que podía ser doloroso también y que podía llevar, vaya a saber a dónde. Entonces cuando recibo ese llamado como que medio que traté de alargarlo y bueno, al cabo de determinado, nos seguimos contactando por teléfono, porque a la vez ya me daba cuenta de que era un camino, quizás no con la conciencia esta, que lo voy a decir, pero que era un camino que ya tenía que recorrer, que ya era inevitable. No porque me hubieran, como quien dice, descubierto, ¿no? Que en algún punto al principio sí lo sentí, sino que iba a ser lo mejor, en este caso, para Victoria, porque yo ya estaba tomando una decisión, durante toda mi vida tomé una decisión que tenía que ver con lo que yo quería hacer, que me involucraba a mí directamente o a mi madre de crianza. Vos este proceso que estabas viviendo, estas llamadas, estos miedos que vos tenías, ¿los hablabas con tu mamá de crianza? No. Sí, mi madre de crianza siempre quizás sentí una terrible culpa. Ella durante todos esos, hasta antes de recibir ese llamado, durante todos los años trataba de decir, hagamos algo, no sabemos tu origen. Por decir de una situación, por ejemplo, si me veía en un día siendo adolescente, ponele serio o algo así, ella atribuía que yo tenía una tristeza relacionada a no saber mi origen, ¿no? Y no era así, porque la verdad que muchos años viví inconscientemente en esa situación de negación, o conscientemente, no sé cómo bien definirlo, pero ella siempre, continuamente, me decía que yo que intentáramos hacer algo, que intentáramos contactar a quien fue mi padrino, que él debería decirnos algo, y que esto y que lo otro, y yo no, cuando más fueron avanzando los años y más me daba cuenta de esa situación legal que ella tenía que afrontar, menos yo tenía ganas de hacer algo en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso, lo que fui viviendo a partir de recibir ese llamado, y bueno, y como acabo de decir un poco, yo estaba tomando una decisión en este caso ya por nuestra hija, ¿no? Y ya no podía seguir siendo egoísta, pensar en mí o en lo que yo creía que era mejor para mí, que hoy en día me doy cuenta que había estado equivocado, pero era lo que con las herramientas y con lo que pensaba y sentía en aquellos momentos pensaba que era la mejor decisión, pero bueno, ya tenía que empezar a pensar no solo por mí o por mi vieja de crianza, sino que tenía que pensar por ella, por Victoria, ¿no? Que con mi decisión la estaba haciendo vivir en una mentira en algún punto, que era una filiación, un origen que no era el real, ¿no? Y que tampoco sabía si en algún momento cómo se lo iba a poder decir, no sabiendo nada, no teniendo nada para decir, digamos, ¿no? En ese momento, con toda esa incertidumbre. Así que fuimos recorriendo un camino, como quien dice, de marzo del 2013, donde recibo por primera vez, me parece que sí fue marzo del 2013, donde recibo el llamado del equipo de acercamiento, hasta diciembre de ese mismo año, en donde ya tomé la decisión de hacerme la extracción para ver si podíamos establecer cuál era mi origen. Una extracción de sangre que se hace para cotejar
con las muestras que existen en el Banco Nacional de Datos Genéticos de familias, de parejas que fueron víctimas en la última dictadura cívico-militar y en donde, por investigaciones, se sabe que la mujer de esa pareja estaba embarazada, ¿no? Ya sea que podía haber nacido en cautiverio o también casos de nacimiento que se dieron, creo, antes del cautiverio. Y después llegás al 2017, donde finalmente, ya con una serie de muestras, vos podés conocer efectivamente tu identidad. Pasó lo siguiente, haciendo un poco un recorrido en línea de tiempo. Me hago la extracción en diciembre del 2013 y a los meses obtengo un resultado que fue negativo en ese momento. Mi grupo familiar, mi verdadera familia, Bustamante García, es un grupo familiar que, según dicen quienes conforman el Banco Nacional de Datos Genéticos, es complejo por cómo se pueden obtener las muestras, dados los familiares de las cuales pudieron obtener las muestras. Es decir, en el caso de mi papá, por ejemplo, mi verdadero papá, no tuvo hermanos, entonces no había de quién obtener muestras. Mis abuelos paternos, mi abuela, cuando mi verdadero papá era muy pequeño, se fue de la casa, entonces no hay registro, ella era uruguaya, Blanca Bonifacia Núñez, no hay registros de ella, se perdió totalmente su paradero. Entonces y mi abuelo había fallecido, mi abuelo paterno. Después, por el lado de mi mamá, sí tuvo hermanos, 2 hermanos, Alejandro y Guillermo, y mi abuela materna estaba fallecida y mi abuelo paterno no. Entonces de ahí sí había para obtener muestras que permitan hacer el cotejo que, dada el avance de la ciencia forense, la genética forense en ese momento, a 2013-2014, se pudiera hacer un cotejo. En ese momento existían alrededor de 14-15 marcadores genéticos, con lo cual, dado esta caracterización que acabo de hacer del grupo familiar Bustamante García que existía en el banco, con las herramientas científicas, de software y demás que existían en ese momento y estadísticas, no podían obtener con el grado de precisión que se necesitaba una relación, una filiación entre mi familia y yo en ese momento. Ocurre que en abril de 2017, ya 3 años después, la ciencia forense avanza en el mundo, obviamente esos avances también se toman en nuestro país, se van actualizando, y de 14, 15 marcadores genéticos ya pasaron a 20 y algo, 21, 22, no recuerdo bien, con lo cual, cuando se incorporan avances al Banco Nacional de Datos Genéticos o se incorporan familiares al Banco Nacional de Datos Genéticos, se van haciendo nuevos cotejos con las muestras que ya se han dejado. Y en ese momento, me informaron en abril, el 18 de abril del 2017, también recibo un llamado dándome la noticia de que, había resultado positivo. Yo no creí en el resultado porque digo, ¿cómo? Si en algún momento me dio negativo, ¿cómo ahora me dio positivo? Esto que en forma muy resumida y carente de mucho vocabulario y término técnico que les acabo de brindar, es más o menos, ya me lo explicaron bien, se pusieron a disposición, incluso vía telefónica hablé con la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, donde me dio toda la explicación correspondiente, se me ofreció si quería ir a un privado, por así decirlo, y hacer el cotejo, el resultado iba a ser el mismo. Pero yo necesitaba saber por qué en algún momento había sido negativo y en ese momento me daba positivo. Claro, en el 2014, cuando te dan este resultado negativo, ¿no te explican que puede haber un falso negativo? O sea, se me explica esto, más o menos, de que es un banco vivo, como le dicen, y dinámico. Es decir, que la muestra que yo ya dejé se va a seguir cotejando en la medida que, por decisiones judiciales, porque van sucediendo de que a través de esto, de causas, surgen testimonios y empiezan a aparecer como embarazadas que dieron a luz en cautiverio, personas que no estaban incorporadas al banco, entonces se incorporan al banco, o justamente esto, el hecho de avances que se den en la genética, en el campo de la genética forense, permite esto, esta evolución permite hacer nuevos cotejos y poder obtener un resultado estadístico que es eso, que dé certeza a todos en cuanto a la filiación, ¿no?
que no dé lugar a dudas. Más allá de que este resultado que da el Banco Nacional de Datos Genéticos, después refrendado, por así decirlo, o confirmado en sede judicial, pues se abre una causa y es un juez de la Nación, en este caso, que establece y que acredita y que te otorga tu verdadera identidad, en definitiva. ¿Qué sentiste cuando te dijeron cuál era tu identidad y cuando conociste la historia personal de tus padres biológicos, ¿no? Y bueno, era algo que cuando recibí la noticia, obviamente es una noticia inmensa, te cambia, te moviliza. Yo, en mi caso, yo venía de un negativo, entonces quizás yo, si bien no había tratado de pensar tanto, pensaba con esa posibilidad que podía ser mi origen, haber nacido en un campo de concentración y ser hijo de desaparecidos. Lo viví, pensé muchas cosas en ese momento cuando se me informó. Pensé que bueno, que finalmente sabía mi origen, que sabía quién eran mis verdaderos padres. Ahí nomás me pasaron inmediatamente fotos por mail. Lo bueno de la tecnología en ese momento, que ahí nomás pude ver fotos de mis padres y una breve reseña sobre la historia de ellos. A la vez, en ese momento te pega el saber que si alguna vez tuviste la fantasía de conocer a tus verdaderos padres, ya en ese momento te das cuenta de que no, de que tenés tus hijas, que tenés que contarle eso, que no sabía yo cómo podía vivir. Supe justamente por un tema de cómo lo empecé a vivir, más allá que tuve el resultado negativo, yo sabía que mi identidad ya la quería, ¿no? Que la que fuera era mía y la quería. ¿Cómo lo iba a empezar a vivir a eso, traerlo a mi presente, al presente de mi familia? No sabía para nada, no lo había pensado para nada, pero sí sabía que era mío, ¿no? Y que lo iba a querer vivir, no sabía cómo, con qué herramientas, cómo es, qué se siente, qué se va sintiendo. Obviamente lo fuimos recorriendo. Y fue impactante, y aparte de saber que también tiene un costado social, porque es una noticia que trasciende, porque es una búsqueda que es colectiva, de esto de reparación, y donde están involucrados no solo una decisión mía, sino una decisión de personas, de organismos, del Estado. Entonces ya eran cosas que no sabía cómo iba a poder empezar a vivir con todo eso, ¿no? Con toda esa historia. Estaba la historia de mis padres, que también, es decir, su militancia, su opción de vida y todo eso, qué iba a sentir con respecto a eso, cómo lo iba a poder vivir. Bueno, todo eso lo fui sintiendo en esas horas inmediatas a que me dan la noticia, y fueron unos días de querer ocultarme detrás de la rutina familiar y no pensar demasiado, hasta que llegó el fin de semana. Eso fue un martes. Llegó el fin de semana y bueno, sí, fue físicamente, emocionalmente fue terrible, como me empezó a atravesar y a sentirlo en el cuerpo a la noticia, a la novedad, a mi historia, a mi origen. Lo compartí únicamente con Vanina en ese momento, ni siquiera se lo podía decir a las chicas, que en ese momento tenían 3 y 5 años. Eso lo fuimos manejando, y al principio no quise conocer a mi familia, a mi verdadera familia, no quise conocer, quise tomarme un tiempo. Hubo, a través de CONADI, que es quien me informa, la Comisión Nacional de Derecho a la Identidad, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, es quien me dan la noticia sobre mi verdadera identidad. Y yo pedí en ese momento reserva, quería manejarlo como justamente no sabía qué podía hacer, cómo lo iba a vivir. Quise vivirlo así, hasta tanto pudiera ver qué hacía con esto. Y bueno, así fueron pasando las horas, los días. Luego le dije a la gente de CONADI, sí, que me parecía, bueno, que le tenía que decir a mi verdadera familia de que yo había aparecido, ¿no? No puede ser tan egoísta de querer seguir manejándolo así, por así decirlo. Con lo cual informaron a ellos, y bueno, para resumir un poco, pasaron 3 meses desde que me dan la noticia hasta que tomo la decisión de conocer a mi verdadera familia.
¿A quiénes de tu familia biológica conoces? ¿Cómo es ese momento, digamos? Bueno, me informan de CONADI a través de esto, me pasan fotos de mis padres, me pasan una reseña de quiénes fueron, qué hacían, en qué contexto fueron secuestrados, y a partir de ahí también un poco de información de qué familia me estaba buscando y con qué familia me iba a encontrar, ¿no? Por el lado de mi papá, bueno, esto, lo que acabo de decir, no tuvo hermanos, mis abuelos ya no estaban, había primos de mi papá, que de hecho 2 participaron en la conferencia de prensa que organizó Abuelas, donde se anunció mi restitución. Y bueno, había primos eso, en Buenos Aires, primos de mi papá en Catamarca, y bueno, por el lado de mi mamá estaba un abuelo de 92 años en ese momento, y mis 2 tíos, y una tía que vendría a ser... es hija de mi abuelo de su segundo matrimonio, luego que falleció mi abuela, ¿no? Bueno, entonces sabiendo esa familia que buscaba, eso también me llevó a... Quizá me hubiera tomado más tiempo conocer a mi familia biológica, pero el hecho de saber que había un abuelo de 92 años y de que más allá de todos los rollos que yo tenía y todos los miedos, temor y no sabía qué hacer y demás, en esto, en pensar en que ya en ese momento éramos padres de 2 hijas, de Francisca también. No podía, por una decisión mía, privarle quizás, pensando en mi abuelo, en su edad avanzada, que pasara algo y no nos conociéramos, ¿no? Por dilatar este encuentro. Así que, bueno, eso decidimos viajar a Buenos Aires para conocerlos. Decidí que fuera en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Me parecía que era un punto... neutro en algún punto, no ir a la casa de ninguno de ellos. Y bueno, en ese encuentro que se dio el 10 de julio de 2017, pauté a través de Claudia Carlotto, la hija de Estela, que es directora de CONADI, que fueran, bueno, mi abuelo, mis 2 tíos. Yo en ese momento no sabía que había una tía que había nacido con posterioridad de un segundo matrimonio de mi abuelo, y que estuvieran estos 2 primos de mi papá que habían participado en conferencia de prensa. Es decir, que fuéramos 5 personas de mi familia y nosotros. Viajamos con Vanina, las pequeñas, y yo. Y bueno, cuando llegamos allá nos recibe Estela y una secretaria, Estela Carlotto. Nos conocimos muy dulcemente y cálidamente, como la caracteriza, nos da la bienvenida y dice, bueno, está tu familia acá, pero no son los que vos pediste que fueran. Dice, son más, vinieron primos tuyos. Bueno, yo sabía que había primos que vivían en Chaco, en Salta. Dije, bueno, que seamos lo que seamos, ya estamos acá, dale, sí, nos conocemos todos. Y bueno, ahí resultó un encuentro maravilloso, genial, la verdad que muy fuerte. En algún punto yo no pudiendo devolver todo eso que ellos sí me daban en ese momento a través de un abrazo. Pero bueno, a partir de ahí decidimos con Vanina de decir cómo lo íbamos a vivir y cómo empezar a vivir esto de nuestra verdadera identidad. A partir de ese encuentro, teniendo ya más información, más herramientas y fortaleciéndonos también a través de ese encuentro, decidimos recorrer ese camino que todavía estamos. ¿Todavía tenés relación, contacto con ellos? ¿Te seguís viendo? Sí, con mis familiares, sí. De hecho, hace pocos días viajamos a Catamarca a conocer parte de la familia que todavía hoy, recién en el 2022, estoy conociendo, a otros primos de mi papá. Y bueno, tenemos contactos telefónicos, de visitas, por ahí por las distancias, no tan frecuente. Bueno, pandemia de por medio también hizo que por ahí los encuentros se dilataron un poco, pero sí, bueno, mi abuelo falleció en el 2019, previo a la pandemia. Y bueno, previo a su fallecimiento, entre el 2017 y 2019, nosotros íbamos 2 o 3 veces al año a verlo, ¿no? Y nos quedábamos en la casa de él y compartíamos, íbamos mis tíos, que también uno de ellos vive en Buenos Aires, otro vive en Paraná, y después nos hemos encontrado, he viajado a conocer familia de Mendoza, porque mi mamá nació en Mendoza, entonces viajamos también en 2018, viajamos en 2021, es decir, hemos hecho uno que otro viaje para ir conociendo a la familia y bueno,
estamos en contacto. ¿Y el vínculo con tu mamá de crianza en todo ese proceso? Bueno, con mi mamá de crianza, obviamente, ella le conté al tiempo, ¿no?, de saber mi verdadera identidad, mi origen. Para ella fue una alegría, por lo que la conozco, y fue una tranquilidad el saber que siempre el hecho de que haya fallecido mi papá de crianza y habernos estado solos, si bien acompañado con su familia, pero solos, ella como sentía también esa carga, esa responsabilidad, esa culpa de no poder brindarme a mí cuál era mi origen y creer que eso me hacía mal. Entonces el saberlo ya le daba una tranquilidad a ella, decir como que, bueno, ya está, ya sabe su origen y ya tiene su verdadera familia. Y eso, y acompañando, parte de mi familia, de mi verdadera familia, la conoció. Cuando ellos vinieron, en una oportunidad también vino uno de los hermanos de mi mamá y algunos de mis primos, vinieron acá a Río Cuarto y en esa oportunidad querían conocerla, mi mamá de crianza, y la conocieron. Fue un encuentro bastante fuerte también, por todo lo que significa. Y bueno, ahí vamos, ella también acompañando este proceso, pero a la vez viviendo la otra cuestión que yo lo planteé hace un rato, que es el tema del proceso judicial, que una vez que yo aparecí, eso ya empezó a encaminarse. Hay una causa en un juzgado en Buenos Aires, en donde ya se instruyó y ya se está elevando a juicio, ¿no? Y en esa causa, en ese juicio, se establecerán responsabilidades en cuanto a mi apropiación, cómo se dio y demás. Y bueno, ahí ella con mis padrinos tienen esta instancia judicial que afrontar y yo acompañándola. Al principio de este proceso, como bien vos contás, un poco quizás te costaba hablar un poco más de tu historia, ¿no? ¿Cómo lo trabajaste o qué fue lo que te hizo cambiar para decir, yo quiero contarla? Bueno, en algún punto vivirla, transitarla. Es mi historia, intentar hacerme cargo justamente de eso, de lo que tendría que haber sido mi vida y no fue, en algún punto, fue otra. Y también lo siento como, no, me preguntás como si lo hubiera, cómo lo fui manejando, trabajando, es decir, también un poco de la naturalidad, o intentar vivirlo con naturalidad, es decir, a medida que vienen las cosas, digamos, de cómo las voy sintiendo. No es algo tampoco, más allá de que soy esto de pensar y de repensar mucho las cosas, es a medida que vayan sucediendo las cosas, ir viendo cómo las vivimos, y una vez que conocí yo en mi caso a mi verdadera familia, a mis padres, quienes hoy están vivos, y a través de estos encuentros, eso es lo que te da me dio a mí la base, por así decirlo, de querer hacerme cargo de mi historia, vivirla, y fundamentalmente también por las chicas, por mis hijas, de que es su historia, ¿no? Entonces tratar de vivirla como podamos, siempre con la verdad, para hacer una construcción justamente de eso. Y bueno, y también lo siento como una cuestión en esto de exteriorizarlo y de contarle la historia, es en algo que con mi familia queremos de eso, de construir memoria, de construir conciencia, de contar lo que pasó, ¿no?, en aquellos años, y que sigue pasando, porque sabemos que hay cerca de 300 personas que hoy no saben su verdadero origen. Entonces las consecuencias, por ejemplo, de la dictadura nos siguen transcurriendo, nos siguen atravesando como sociedad, y intento también con mi testimonio devolver algo de lo tanto que han hecho por mí, ¿no?, a través de un testimonio que de repente sirve para esto, para construir memoria, puede servir para alguien que escuche y duda sobre su verdadero origen, ¿no?, y que le dé ganas de hacer algo, porque en mi experiencia
más allá de toda esta negación que hace unos minutos comenté, eso, ¿no? Tener tu identidad es tuya, no saber por ahí te puede hacer tomar decisiones equivocadas en tu vida, vivir en incertidumbre, cuando ya seas más grande te puede jorobar y bastante. Y bueno, eso, tratar de, a través de mi testimonio, de mi relato, contar lo que nos pasó a todos, lo que pasó a mi familia en particular, y intentar colaborar en la búsqueda y humildemente colaborar en la construcción de memoria, pidiendo justicia, contando lo que pasó, que son hechos. ¿Naciste en la ESMA? Nací en la Escuela de Mecánica de la Armada, en el Casino de Oficiales, en julio del 77. Lamentablemente, más allá de que, como dije, existe una causa judicial que está investigando mi origen, no tengo la fecha exacta de mi nacimiento. Según testimonio de sobrevivientes de ese campo clandestino de concentración, habría nacido en julio del 77. No se sabe obviamente la fecha, no se puede todavía reconstruir eso. Testimonios que dieron sobrevivientes en sede judicial en el marco de lo que fue el juicio del plan sistemático de apropiación de bebés, que tuvo sentencia en el año 2012. 4 mujeres, Sara Solano Satinsky, Ana María Martí, Marta Remedio Álvarez y Alicia Emilia de Pirles, dieron testimonio acerca de que vieron a mi mamá y alguna de ellas que me vio a mí. Pude estar muy poco tiempo con ella y luego ella fue trasladada, trasladado es el eufemismo que se utiliza para decir a la persona que la desaparecían, con uno de los mecanismos que se conocen es arrojándolas al río o al mar, en helicóptero o en avión. Y sí, así, en esas circunstancias y en ese lugar. ¿Alguna vez tuviste o sentiste la necesidad de visitar el lugar? Sí, fui a mí me dan una novedad sobre mi identidad en abril de 2017 y en octubre de ese mismo año fui a conocer tanto la ESMA, donde estuve con mi mamá, donde nací, como otro centro clandestino de detención, tortura y exterminio, como es el llamado Club Atlético, también de la Ciudad de Buenos Aires, donde mis padres fueron secuestrados en la Ciudad de Buenos Aires, en la pensión donde vivían, fueron llevados en un primer momento al Atlético, a ese club, a ese centro clandestino de detención. En mayo, dado el embarazo avanzado de mi mamá, es trasladada a la ESMA, que es la que funcionaba una maternidad clandestina, ¿no? Ahí en ese momento se separaron, pero fui a conocer esos 2 lugares, que es donde estuvieron secuestrados clandestinamente mis padres. Y también, lo conocí esa vez, después fui otra vez más, un par de veces más, ya no entrando al casino de Oficiales. Es muy fuerte ver también, como veo acá el muro de la memoria, ver fotos y testimonios y relatos y de lo que pasó ahí. Es una energía bastante particular, pero a la vez estimo también necesaria para reconstruir mi historia. Por eso fui. Todo esto que cuento y cómo lo voy viviendo es con total libertad. Es decir, a medida que yo fui sintiendo, no es que haya algo o alguien que te diga cómo vivirlo, cómo hacer, qué día ir a tal lugar, qué día... Es decir, yo con total libertad, a medida que yo fui sintiendo ganas de hacer una u otra cosa para incorporarla a mi historia, lo fui haciendo, en ese caso conocer la ESMA, y también llevamos con Marina a las pequeñas a conocerla, porque Victoria, la más grande, hace un par de años que me empezó a preguntar mucho dónde había nacido. Yo le dije, ella sabiendo dónde había nacido, yo le decía que en la Escuela de Mecánica de la Armada, en la ESMA, en la Ciudad de Buenos Aires, y no es una persona que a la que haga falta repetirle las cosas porque tiene mucha memoria, pero continuamente me volvía preguntando lo mismo. ¿Y dónde naciste? Y yo le decía. ¿Y dónde naciste? Y yo le decía. Entonces dijimos con Manuel, en un viaje donde fuimos a la casa de mi abuelo y que fuimos a uno de los aniversarios de abuelas en el 2019, le digo, vamos a llevarla a la ESMA. En una vez conociendo el lugar, no el casino de Oficiales, que es donde nací, pero sí el predio, digamos, donde hoy en día eso está recuperado y está Casa por la Identidad de Abuela, está el Archivo de la Memoria, hay muchas
hay muchas dependencias que funcionan ahí que tienen que ver con este proceso de memoria, verdad y justicia, ¿no? Y bueno, a ver que conozca el lugar, y conoció el lugar, y fue a la Casa por la Identidad, que bueno, que también está bueno que lo conocieran, porque hay cosas que justamente hay espacios para los niños. Y a partir de que conoció, en el caso de Victoria, el predio de la ESMA, no me volvió a preguntar más dónde había nacido. Como que yo le decíamos con Vanina, es como que quería ir al lugar, pero no me decía, porque obviamente por su corta edad quizá no tenía la herramienta para decirme eso, pero es algo que es necesario. En mi caso fue necesario ir a conocerlo y que lo conozca mi familia también. José, Bustamante García son los apellidos de tus papás biológicos. ¿En qué momento vos decidiste ponerte estos apellidos? Como dije también hace unos momentos, es decir, yo sabía que mi identidad, en el momento que la supiera, la quería incorporar, la quería vivir. Y luego de haber viajado a Buenos Aires, de conocer a nuestra familia y ya tener más herramientas, más elementos, y siendo nuestras hijas pequeñas, cuando volvimos de ese viaje con Vanina pensamos, por ejemplo, en la escolaridad de ellas, es decir, bueno, ¿en qué momento incorporar en lo formal, hacer la rectificación documental, ¿no? Y pensamos y nos dimos cuenta que lo antes posible, porque que las chicas comiencen a transcurrir su vida con su verdadera identidad que la va a acompañar siempre, digamos, ¿no? Y pensando, ahí medio que entré como en una carrera vertiginosa de ansiedad de querer que fuera inmediatamente. Justamente eso, para que ella, a la vez no solo pensando en la escolaridad, sino pensando en que yo no quería de que ellas crecieran con esa identidad que era falsa, y entonces que no se les... lo pensaba yo, ¿no? No es que científicamente, psicológicamente esté probado, pero que eso no las fuera a afectar después, cuando más suyo fuera el anterior apellido, cuánto más le iba a costar asimilar el verdadero, ¿no? Entonces había toda una cosa ahí de cómo vamos a vivir eso, porque a la vez tampoco pedimos ayuda profesional ni nada, si lo encaramos internamente, familiarmente, con esto, con lo que nosotros pensamos. Vanina es docente de nivel inicial, es maestra jardinera, entonces conoce de la psicología por ahí de niños, de algunas cuestiones como ir planteándoselas en la medida de lo posible, no tirarle toda la historia, sino de a poco ir diciendo a medida que ellas preguntaran, siempre con verdades, obviamente. Entonces medio como que ahí, bueno, tomamos la decisión de que fuera lo antes posible. Se hizo el planteo en una causa que ya existía sobre mi apropiación, y bueno, a los meses llegó la rectificación documental, y fue grandioso como ellas lo vivieron con felicidad. Yo tenía mucho temor a que cómo podían vivirlo, a eso. Iba ocultando donde aparecía en casa el nombre, el anterior apellido, lo iba ocultando a más no poder, a 4 o 6 manos, para que eso creía yo que les podía hacer algún conflicto. Hoy me di cuenta de que no, dado como lo han vivido, y en el sentido que es nuestra historia, no en un punto, sino era como negar lo que nos pasó también en un punto, ¿no? Después me di cuenta de eso. En ese momento no. Pero decir, bueno, no escaparle a eso, y bueno, asumirlo como que eso, como que lo que pasó, y que teníamos otra identidad y ahora tenemos la verdadera, ¿no? Así que decidimos, entre tantas cosas, por eso. Para José Bustamante García, ¿qué es la identidad? La identidad son muchas cosas, porque si bien yo a partir de abril 2017 sé mi verdadero origen, yo ya era una persona con 39 años, que había hecho su vida y que tenía una personalidad por genética, y una personalidad también se va construyendo a través de la influencia que tenés con quienes te criaron, con tus amigos, compañeros, entorno, laboral, es decir, todo eso para mí te va formando la identidad, quién sos, más allá de que lo genético también hoy me doy cuenta de que es algo que te forma, que ya lo traes innato con vos, y lo otro es como lo que se va moldeando, por así decirlo, la arcilla que se va moldeando. Y la identidad es eso, es lo que en algún punto vos decidís para vos, lo que vas viviendo, lo que la vida te va llevando a vivir, y en este caso, en este punto, sabiendo ya mi origen, es relacionándome con mi familia, que eso también me va dando una identidad, me va haciendo ser quien soy hoy, en muchas cosas también
en algunas cuestiones te va cambiando esto, saber tu verdadera identidad, porque te va haciendo pensar y sentir cosas que nunca pensaste que ibas a pensar, y cosas que nunca pensaste, yo no pensé que iba a vivir como necesarias. Es decir, hoy sé sobre mi verdadero origen y me cuesta pensarme a mí mismo hace unos años cómo no hacía nada para saber mi verdadero origen, cómo podía vivir día a día sin saber, hoy que lo vivo como algo esencial, importantísimo, ¿no? Es saber quién sos, que sabes quién sos, porque yo más allá de eso sé quién soy en cuanto a cómo quiero ser o mis rasgos de persona, por así decirlo, pero algo tan trascendental como cuál es tu origen, es decir, no se le puede negar a nadie, absolutamente a nadie.